¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes en la que se nos anuncia lluvia para dentro de un rato, en la que estrenamos, casi estamos estrenando el mes de marzo, con todo lo que ello conlleva. Estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer, en la que acabaremos con la primavera entrando en la ciudad y en la provincia, y con una Semana Santa que este año es muy adelantada, pero que estamos comenzando con temas de actualidad. Lógicamente el tema del 8 de marzo vamos a darle un repaso, pero sobre todo entramos en esta semana exactamente igual que como despedimos la anterior, ¿no? Con el denominado caso Koldo, ya con elevación sustancial, y con todo lo que ello supone para el comienzo de una legislatura que desde luego está siendo muy complicada. Ya lo era aritméticamente cuando echó a andar, pero difícilmente hubiéramos podido imaginar que se iba a complicar tanto como se complica, aunque parece que en el horizonte de la amnistía puede haber buenas noticias para el gobierno. Vamos a comentar muchas más cosas. Vamos a comentar temas relacionados con el Parque de las Ciencias, con la Orquesta Ciudad de Granada y el trato que le da a la Junta de Andalucía, con el Patronato García Lor, que es un nuevo director. Para hablar de todo ello tenemos a Pilar Besusan. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Ignacio Pozo, hola, buenas noches. Enrique Moratalla, bienvenido. Jesús de Manuel, encantado. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por los temas más generales, como hacemos siempre. El denominado caso Koldo. Ya no sabemos si es caso Koldo, caso, ya no sabemos exactamente muy bien caso qué, pero en cualquier caso uno de los elementos que más le está doliendo la cabeza al Partido Socialista y que más le puede doler. Pilar. Sí, efectivamente, como ya anunciamos la semana pasada, que lo comenté, que probablemente según el talante de Ábalos pasaría al grupo mixto, lo dije, y nuestro querido compañero Manolo Macías dijo que eso era ciencia ficción, y al final ha sido verdad, ¿no? Porque el personaje se prestaba a eso, no iba a ceder tan fácilmente. Y evidentemente yo creo que la mayor preocupación del Grupo Socialista en el Congreso es que, bueno, y del Partido Socialista en general, es que él pueda tirar de la manta en algún momento, o que pueda tener ahí, digamos, chantajeado a sus ex compañeros. Yo veo que ahora al gobierno se le abren ya varios frentes de chantaje, porque por un lado estaba el chantaje de Puigdemont, que sigue en ello y porfía en ello, y por otro este nuevo frente de chantaje. Además, aparte de eso, también es cierto que hay más personas que forman parte del gobierno, incluso la tercera autoridad del Estado, como es Francina Armengol, que pueden tener implicación. Lo de Francina Armengol, si llegase a ser cierto que ella sabía que, bueno, hubo un certificado en el que que ella, firmado por ella parece ser, o que ella conocía esa situación, todo esto se deberá demostrar en donde se tiene que demostrar, que es en los juzgados, que las mascarillas eran defectuosas cuando se certificó que eran buenas. Es decir, que a sabiendas de que eran malas se pagó en un tiempo récord a la trama de Koldo, se les pagó lo que era el precio de las mascarillas. Pues verdaderamente, igual que hace una semana hablaban de que tenía que asumir responsabilidades políticas el señor Ábalos, que no las ha asumido, por cierto, pues la señora Armengol pareciera que si esto se confirmase debería de asumirlas también. En el caso de... Luego está el señor Torres, que está también en una situación cuando era presidente de Canarias. Es decir, que todo esto se complica, y curiosamente hay dos presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, como en aquel momento eran Lambán de Aragón y Paje de Castilla-La Mancha, que no quisieron comprar mascarillas a esa trama. Algo raro vieron, que al final decidieron hacer otro tipo de gestiones al respecto. Es decir, esto le ha complicado al gobierno mucho. Bueno, el tema o posible tema, que yo hasta no sabemos hasta qué punto va a poder llevar, de una posible implicación también de su mujer, que no se sabe, con el tema del rescate de Air Europa. Es decir, que esto se le está complicando. Hay gente que ya habla de la tormenta perfecta, ¿no?, que se le ha creado al gobierno. Y en este panorama, yo lo que no entiendo es por qué Sánchez no sale a la palestra y habla un poco más, o intenta esclarecer un poco más, y se va. Bueno, supongo que los viajes los tienen programados de antelación. Se ha ido, con bastante antelación, se ha ido a América del Sur. Y bueno, pues verdaderamente creo que este es el momento para Sánchez más complicado de toda la legislatura. Enrique. Hola.
Qué repaso has dado, ¿eh? Veo que ves todos los telediarios y lees toda la prensa. Bueno, de forma telegráfica, porque si no va a ser muy reiterativo todo. Sinvergüenza hay en todos sitios. Pero ese dicho de siempre habrán los muos, que es muy granaíno, siempre habrán los muos. Pues aquí viene magníficamente. Porque, hombre, que el PP venga a dar lecciones de honestidad y de no corrupción con la orgía corrupta de estos últimos años, al menos da risa. Dicho eso, porque risa da mucha. Yo creo que realmente ser portavoz es duro. Porque tienes que salir a veces a decir que te llamas Islero y mataste a Manolete en la Plaza de Linares. Y además se hace sin pudor ninguno. En cualquier partido, ¿eh? Estoy hablando de los portavoces en general. Que todo eso habrá que demostrarlo, sobre todo lo de Baleares. Pues evidentemente, para eso está la justicia, se tendrá que ver y se tendrá que demostrar. Yo de todas las formas sí que me creo que al campeón lo cesaron porque alguien sabía que se había echado en manos del portero. Y el portero, la primera mujer de las muchas que ha tenido, no sé cuántas, yo le he perdido la pista, de las muchas que ha tenido, la primera mujer ya advirtió que este hombre de tal coldo lo llevaría a la ruina, y lo ha llevado al tirón, lo ha llevado perfectamente. Que esto se puede enquistar, sin duda. Que puede tardar mucho en clarificarse, sin duda. Ya estamos acostumbrados, tú que eres del gremio lo sabes, lo exhaustivas que son las instrucciones. Exhaustivas por decir algo, ¿no? Algunas. La mayoría son muy exhaustivas, muy largas, aunque luego duren a veces 7 y 8 años y quede sobreseído el tema. Tenemos varios ejemplos. Bueno, ¿no quiere lo de los ERES todavía? Andando. Por ejemplo, y lo de la Alhambra, y también lo de la Alhambra también, también. A los 3 han quedado fuera. Ahora, ¿qué les devuelve a esa gente los 8 años que han pasado? Y el estigma con el que queda, social y político. Bueno, dije que iba a ser breve y fíjate lo que ha salido por mi boca. Ignacio. Bueno, pues ha estado bien, Enrique, ha estado muy bien, ha sido muy pragmático. Hombre, aquí lo escandaloso por decirlo de alguna forma, ¿no?, es que estemos hablando de comisiones ilícitas, porque desde todo punto de vista son ilícitas, de la pandemia del COVID, que supuso tantos cientos de miles de muertos, y que efectivamente pues ha habido gente que ha hecho negocio en eso. Yo estoy con Pilar, evidentemente, de que Ábalos ha chantajeado al PSOE y lo tenemos en el grupo mixto, eso está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque estando en el grupo mixto tiene todavía su salvaguarda de los suplicatorios ante el Supremo, con lo cual su imputación o su procesamiento judicial evidentemente es más tardío y se hace más intenso en cuanto a lo que es el procedimiento. Que la tercera en el escalafón del Reino de España, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, esté mencionada en ese procedimiento, aunque no sea verdad, pero evidentemente lo que sí es cierto es que hay una falta de vigilando por parte de ella, que era la presidenta de una comunidad autónoma, y además en este caso todavía tiene más INRI en cuanto que ella es farmacéutica, y como farmacéutica evidentemente el dar un certificado diciendo que esas mascarillas, que es de lo que estamos hablando, estaban homologadas y que había que abonarle las cantidades a esa trama corrupta, es más escandaloso todavía. De hecho,
pues hoy, de forma absolutamente inesperada, ha desaparecido del Congreso de los Diputados, cuando lo cierto es que, bueno, como tercer miembro en lo que es en el Estado español, debería dar algún tipo de explicaciones que todavía no lo ha hecho y estamos esperando en eso. Pero la cuestión del tema es que, de fondo, es que el PSOE está gobernando como consecuencia de una moción de censura en la que atacó precisamente la corrupción del otro partido, en este caso el Partido Popular. Y ahora estamos viendo de que hay tantos casos de corrupción dentro de ese partido que no sabemos hasta dónde nos va a llegar a llevar. Y lo suyo es que tendría que, o sea, lo que no puede poner el ventilador de cara al resto de los partidos y de esta forma pues intentar eludir lo que es la verdadera instrucción de los casos de corrupción, en el que, bueno, pues van 20 y tantas personas investigadas, y el montante total de lo que presumiblemente estamos hablando son pues casi 70 y tantos millones de euros. Es una cantidad suficientemente importante para que, bueno, la ciudadanía sepa exactamente en qué situación se encuentra el procedimiento y qué es lo que va a suceder con los cargos que nos están representando. Porque ya digo, es que esta es la tercera figura del Estado, muchos diputados, incluso, como acaba de señalar Pilar, bueno, miembros de la presidencia del gobierno. Es una cuestión que no es baladí y es una cuestión que evidentemente hay que solventar de la mejor forma posible. Jesús. Bueno, yo creo que lamentablemente lo que estamos viendo es algo que en España ha sido más bien estructural en el bipartidismo, ¿no? La corrupción como mecanismo de engrase de determinados negocios con la política, ¿no? Y lo que lo hace especialmente grave es en el contexto en el que sucedió. En plena pandemia, donde efectivamente estaban muriendo cientos de personas todos los días y donde, aprovechando algo que era inevitable en ese momento, si se querían salvar vidas, que era hacer esas compras por procedimientos de urgencia en un momento en el que productos como las mascarillas escaseaban y toda Europa estaba detrás de ellas y solo se fabricaban en China, y además sirvió para que nos diéramos cuenta de qué problemas traía la deslocalización que las propias políticas que han predominado en Europa en las últimas décadas han provocado, ¿no? Deslocalizar la producción, llevarlo todo a China para que empresas muchas veces de capital europeo pudieran producir más barato, ¿no? ¿Qué consecuencias trae eso cuando de pronto escasea un producto tan necesario como las mascarillas en plena pandemia? Y eso, pues, ese procedimiento de urgencia lo aprovechan figuras, como en este caso Koldo, para hacer negocios ilícitos con altas autoridades del Estado, pero no olvidemos que no es el primer caso que conocemos en relación con las mascarillas, ¿no? Que aunque no haya tenido trascendencia penal, pero hombre, éticamente que el hermano de una presidenta de una comunidad autónoma esté haciendo de conseguidor, aprovechando su nombre, su apellido, pues también llamaba bastante la atención, tanto que bueno, que al final le acabó costando el puesto a Casado, ¿no? Denunciar precisamente esa situación, diciendo que si no era ilegal, por lo menos era poco ético, ¿no? Duró pocos días en el cargo después de decir eso. Entonces, es un problema, ya digo, lamentablemente estructural, al que no se ha hecho frente como se debería, en el que el Partido Popular está haciendo evidentemente ahora pues bandera de ese tema porque le viene muy bien para sus intereses, pero que, por lo que se va sabiendo, Koldo también tenía contactos y también ha hecho negocios con personas destacadas del Partido Popular, para empezar, ¿no? Y luego, pues que en el caso de las mascarillas, ya digo, hemos conocido el caso de la Comunidad de Madrid, pero también el del Ayuntamiento de Madrid, que no se nos olvide, ¿no? Que ya parece que no se habla mucho de él, pero también hubo ahí compras irregulares, ¿no? En su momento. Muy breve, porque no queremos, Sí. pues si no, no nos da tiempo a nada. Simplemente contestar un par de cosas a lo que ha dicho. Bueno, son dos cosas. Lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su hermano tiene una empresa dedicada a productos medicinales, farmacéuticos, etcétera. Es un empresario particular. Es decir, no es ningún conseguidor, sino que él mismo se dedica, per se, lleva 20 años dedicándose a eso. Entonces no tiene nada que ver con esto, porque Koldo, tenéis que tener presente que es que Koldo era asesor directo del ministro,
con lo cual tenía condición de autoridad también, porque era un cargo político de una administración pública. Es decir, que a efectos legales él no es un empresario como aquel de Palasaca y todo aquello, no, él tenía un cargo público. Entonces, pero bueno, hay que poner las cosas en el momento en que se producen. En el momento en que se producen, el asesor directo y la mano derecha de Ábalos, y en ese momento tiene un cargo político público. No es lo mismo ser un empresario particular que tiene derecho a tener comisiones por los productos que da, que no un cargo político que se prevale de su situación para ganar dinero. Convendremos que muy poco presentable que el hermano de una presidenta acceda a eso, como que el primo de un alcalde facilite lo otro. Muy poquito presentable, sea legal o no, sea legal o no. Pero ha sido archivado. Incluso en la Unión Europea. Ni Ábalos. No ha sido condenado. No, condenado ni investigado. Yo no estoy hablando de Ábalos. Yo sí, quiero decirte, ni Ábalos, ni Francina, ni la presidenta del Congreso, ni el ministro expresidente de Canarias están ni siquiera investigados. Me recuerda mucho a los cafetines de Juan Guerra. Estamos hablando en la Plaza de España. Hablando de que si vamos a mantener, por supuesto, impresentable de todo lo habido y por haber, pero no es menos cierto que Ábalos duró 72 horas en el partido y Casado también duró 72 horas en el partido. Hay diferencias, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que vamos a conmemorar esta semana. Con una noticia que nos llama mucho la atención. España va a necesitar 39 años para cerrar la brecha de género, según uno de los índices más prestigiosos que mide este tipo de cosas, y que viene a decir que en un índice de paridad de estas características España está en un 65 sobre 100. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que si estuviéramos en un 100 sobre 100, generaríamos 218.000 millones de euros más, un 15% del PIB. Y que si fuéramos capaces de cerrar esa brecha, supondría también que generaríamos casi 3 millones de empleos a tiempo completo. Pilar. El tema de la brecha de género, ¿no? De la brecha de género, del Día Internacional de la Mujer, de la reflexión que te merezca este tema. Bueno, a mí me parece muy bien que haya un Día Internacional de la Mujer, en donde se reivindiquen cuestiones de discriminación, de desigualdades, que pueden darse de una manera mayor o menor, pero en un país como el nuestro, yo esto sí quiero dejarlo claro. Yo soy defensora de lo que es la igualdad. De la igualdad absoluta entre todos los españoles, porque lo dice el artículo 14 de la Constitución. Y esto lo digo como jurista, porque yo me encuentro con que hay muchas desigualdades jurídicas creadas por normas que yo comprendo que hay grupos de personas que necesitan favorecerse más que otras, pero siempre la igualdad ante situaciones iguales, que es lo que dice el Tribunal Constitucional a la interpretación del artículo 14. Entonces, ¿qué ocurre? Que la brecha del género en España, yo creo que España, lo digo en beneficio nuestro, y creo que en España hay mucha más igualdad de la que verdaderamente se nos quiere hacer ver que no. Y por ejemplo, si hay lo primero que he dicho es que si hay gente que no está en situación de igualdad, mujeres que no están en situación de igualdad, deben de equipararse inmediatamente. Pero, por ejemplo, el tema de la dirección de empresas, consejos de administración, etcétera, que forma parte del mundo privado, yo creo que en esos casos, dice, es que tiene que haber el 50 al 50, ¿no? Imaginaros que hay 10 mujeres muy valiosas y solo 2 hombres valiosos. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que estar al 50% hombres y mujeres? Lo mismo digo viceversa. Yo creo que en este tipo de organismos tiene que haber igualdad total, es decir, es que yo creo que los currículums y todas estas cosas tienen que ser ciegas. Lo he pensado siempre, las sentencias tienen que ponerse a ciegas, los currículos tienen que verse a ciegas, porque también está el edadismo. Aquí estamos hablando de la igualdad y la identidad de género, la igualdad de género, perdón, y el edadismo, ¿qué pasa? Es decir, que hay una persona que a partir de los 50 años no encuentra trabajo ni de casualidad. Esto no puede ser. Es decir, que yo creo que todo debe verse a ciegas para ser lo más igualitario posible, tanto con las contrataciones privadas, las públicas, los consejos de administración, todo tipo de profesiones. Es decir, que creo que esa es la única manera de asegurar una igualdad real, que es a lo que al fin y al cabo aspiramos la sociedad. Jesús. Bueno, yo creo que lo primero que me hizo pensar este titular de la brecha, que por cierto también
hay que verlo no solo como una foto fija, sino como una tendencia. Hay que reconocer que se está reduciendo, ¿no? Partimos del 60, todavía queda mucho, ¿no? Pero en pocos años hemos pasado del 60 al 65. Ese titular, desde luego, choca con una idea muy instalada de que en los últimos años las feministas se han pasado, que han exigido demasiado, que ahora ya la mujer está por encima del hombre, poco más o menos, ¿no? Yo creo que esos datos demuestran que no es así, que si acaso se han quedado cortados, que por lo menos todavía queda mucho por conseguir. Porque cuando hablamos de esa brecha estamos hablando de que hay una tasa de paro femenina superior a la masculina, que hay una media salarial masculina superior a la femenina, que hay una media de las pensiones masculinas superior a la femenina, que eso evidentemente no es incompatible con que la ley diga que tiene que ser igual para todos. Es compatible porque la ley dice una cosa, pero la estructura social dice otra. Y la estructura social viene de muchas décadas, por no decir siglos, en los que la mujer pues no accedía al mercado laboral en igualdad de condiciones, en los que incluso ahora ya llevamos décadas con más mujeres que hombres en la universidad, pero eso no siempre ha sido así. Y los procesos históricos llevan un tiempo cambiarla. Entonces, las políticas feministas a las que tanto se ha criticado y se ha atacado en los últimos años, lo único que estaban procurando era restablecer esa igualdad para solucionar un problema social histórico, ya digo, muy antiguo y que requiere medidas proactivas. No se resuelve evidentemente solo diciendo o atacando los techos de cristal, que es a lo que tú te referías, ¿no? Es que hay un problema, son los techos de cristal, que efectivamente sigue habiendo esa realidad porque los currículums y los concursos de selección de personal no son ciegos, y ahí, queramos que no, pues sigue habiendo todavía un sesgo a favor de los hombres, y no hay más que ver las fotos de la patronal a ver cuántas mujeres hay. Pero ese no es el problema más grave, el problema son los suelos pegajosos, ¿no? Esos trabajos que son mucho más duros y que todavía son predominantemente femeninos, donde hay más precariedad, donde hay más explotación laboral, las Kellys de los hoteles, por ejemplo, ¿no? Todos los trabajos más penosos. Y ahí sigue habiendo un problema de desigualdad evidente, por tanto estamos ante un 8 de marzo donde hay mucho todavía que reivindicar, ¿no? Ignacio. Bueno, yo desde el punto de vista ya incluso hasta profesional, yo creo que eso está muy superado. Yo no sé de dónde salen esos datos y cuáles son las cifras que ha manejado ese estudio, pero vamos, ya como digo, desde una vertiente profesional y a través de las modificaciones de las distintas leyes en los últimos años, incluido el Ministerio de Igualdad, que ha sido dotado con 24.000 millones de euros en el cuatrienio último, o todavía le faltan 2 años creo, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esa desigualdad no es tan severa como evidentemente se refleja en ese estudio. Primero porque incluso la legislación de tipo laboral le exige a la empresa el presentar anualmente sus planes retributivos y lo que son las categorías de los convenios colectivos, de forma que incluso en el caso de que se quiera aprobar un convenio donde pueda haber diferencia salarial en cuanto a categorías por el mero hecho de ser hombre o mujer, evidentemente la legislación lo repudia y no se aprueban ese tipo de convenios colectivos, con lo cual habría que modificarlo. Yo estoy que evidentemente hay un problema que, bueno, el techo de cristales, cuando hablamos de empresa privada, yo no he visto ninguna empresa, ni creo que exista ninguna empresa que le ponga, que le pueda poner piedras a que pueda acceder la mujer a sus órganos ejecutivos cuando sean válidas esas personas, o más válidas incluso que los hombres. Yo no entiendo que eso sea posible. Y en cuanto a lo que dice Pilar del edadismo, eso sí es una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque incluso ha habido una sentencia hace poco del Tribunal Supremo en el que dice que no existe una vulneración de derechos fundamentales en cuestión de edad en la banca, ha sido en la banca, ¿no? En los eres estos más monstruosos que hace, ¿no? Que echan a la mitad de la plantilla y miles los ponen en la calle, y dice que no existe una vulneración. Con 50 años en la calle, con 50 años. Y dicen que no existe una. ¿Cómo no existe? Porque claro que existe. ¿Por qué a una persona que tiene más edad no le paga igual
que a una persona que tiene menos edad cuando lo ponen de batita en la calle. Eso evidentemente sí es una vulneración, y yo veo ahí incluso más vulneración que en el tema de la mujer. El tema de la mujer, en fin, yo estoy contigo evidentemente de que ha habido de aquí para atrás, o hace ya muchos años o algunos años, ha habido evidentemente una diferencia y ha habido una desigualdad que bueno, afortunadamente se ha ido equiparando, pero no veo tanto el problema actualmente en cuanto a lo que son a las fórmulas legales que hay, porque legalmente están súper protegidas en ese aspecto. Enrique. Bueno, yo creo que la cosa no tiene mucha vuelta de hoja. Es verdad que es un tema estructural, como tú has comentado. Un tema estructural que viene trabajándose desde hace unos años y se han dado pasos, se han dado pasos significativos, diría yo, pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y hay que seguir en esa línea. Incluso si recordáis, hubo un tiempo que se hacía una discriminación positiva por el hecho de ser mujer, para compensar. Sigue haciéndose. Bueno, porque había un montón de años, de vez en cuando salen algunas fotos clamorosas, el Consejo de Administración de las cosas y todas las cosas, y salen 15 tíos y una mujer. Hostia, ¿qué está pasando aquí? Eso está ocurriendo todavía. Resumiendo, queda mucho por hacer, existe esa brecha, no creo que estén falseados los datos, ni muchísimo. Es el observatorio más prestigioso que no hay lo creo, este... y ese es el camino que se debe de seguir, porque tú has dicho una cosa muy interesante. Lo único, el feminismo, tan denostado también últimamente, lo único que tiene que perseguir, o por lo menos un sector del feminismo, porque ahí hay varias legiones, lo único que debe perseguir es la igualdad, nada más, y eso aún no se ha conseguido. Voy a poner un par de ejemplos y me gustaría conocer un poco vuestra opinión y yo empezar por ti, Jesús. La noticia es de hoy: desmantelada la unidad contra la violencia de género en la policía local de Maracena, según los agentes, por falta de compromiso ideológico del gobierno local, compuesto mayoritariamente por el Partido Popular y Vox. Noticia 1. Noticia 2. Extraordinaria preocupación en todos los movimientos feministas por la decisión, no solamente los movimientos feministas, del gobierno andaluz de suprimir todos los filtros y todos los mecanismos de control para que se consiga y se mantenga la igualdad de género en los temas presupuestarios, departamento por departamento. Esta noticia de la semana pasada. Jesús. Pues son dos pasos atrás, ¿no? Que creo que vienen impulsados por esa ofensiva ideológica que se resume en lo que yo decía antes al principio, ¿no? Se ha lanzado ese discurso de que el feminismo pues ha exagerado, ha pedido más de la cuenta, que no ha buscado la igualdad sino la supremacía de la mujer, cuando la realidad es muy otra y las estadísticas no mienten. Pero cuando se instala esa idea, pues como que se crea cierto respaldo para luego dar pasos concretos como este, ¿no? ¿Para qué vamos a mantener o para qué vamos a dotar de medios a una policía contra la violencia de género si estamos diciendo que la violencia no tiene género, como dicen algunos partidos abiertamente, ¿no? ¿Para qué vamos a estar vigilando que haya igualdad en las empresas si la igualdad ya se ha conseguido y ahora las que mandan son las mujeres? Se ha creado la coartada ideológica primero y luego se dan pasos así, que son pasos atrás, ya digo, en una realidad que todavía está muy lejos de ser una realidad de igualdad entre las mujeres y hombres, a favor, por supuesto, del hombre todavía, ¿no? Y quiero añadir una cosa sobre lo que decíamos antes. Esos datos vienen de medir la jornada laboral, es decir, que las mujeres en término medio trabajan menos horas que los hombres. ¿Por qué pasa eso? Porque los cuidados siguen recayendo más en las mujeres que en los hombres. Por tanto, hay una desigualdad ahí que provoca esos datos. Las mujeres tienen una tasa de paro mayor que los hombres. ¿Por qué? Ahora ya hay bajas de maternidad y paternidad iguales, pero eso no siempre ha sido así. Entonces arrastramos todavía datos que vienen de una época histórica en la que a muchas mujeres no se las contrataba por si acaso se quedaban embarazadas, cosa que no ocurría con los hombres, ¿no? Para que no haya esa discriminación en la contratación, pues
una solución sería los currículum ciegos, pero cuando haces entrevistas personales eso ya es más difícil, ¿no? de trabajo. Entonces la otra es que efectivamente que la ley garantice que la baja va a ser igual para el hombre que para la mujer. Es la única manera de que no se discrimine a la mujer a la hora de contratarla. Entonces sigue habiendo desigualdad y por tanto hay que combatir ese discurso de que ya está superado ese problema, porque no lo está. Ignacio. Bueno, realmente ese feminismo ultranza, ¿no? De que todo lo que viene del hombre y del patriarcado y todas esas cocinas que se han ido mandando a lo largo del tiempo, de hace un tiempo a esta parte básicamente, pues evidentemente ha ido en contra del propio movimiento feminista, porque eso no es cierto, o sea, y hay gente, y gran parte de la sociedad eso no lo entiende. Hemos avanzado respecto al tema de lo que es las bajas que tú hablabas, Jesús, porque están equiparadas las de hombres y las mujeres, o sea, pueden pedir perfectamente las dos sus subsidios al 100% en caso de baja de maternidad, y si los periodos de descanso también pueden pedirlo los dos, o sea, que en ese aspecto evidentemente hemos avanzado. Y bueno, lo que hay que hacer evidentemente es seguir avanzando en ese aspecto y en el aspecto que es más importante, y yo creo incluso que es todo lo que estamos hablando, que es el del fomento de esa natalidad, que evidentemente estamos en unos índices absolutamente precarios y que evidentemente no se sostiene ni se mantiene lo que es el nivel de reposición, y por lo tanto ese sí es un auténtico problema. Yo todo lo que sea avanzar en ese aspecto creo que es muy importante, a la vez de ir acompañado de la protección que hablamos de hombres y mujeres respecto a lo que es esa maternidad y esas acciones que tú acabas de comentar. Lo de Maracena, yo según tengo entendido, lo que ha dicho el ayuntamiento es que está ese servicio está cumplimentado por la Guardia Civil. Yo no sé hasta qué punto eso es así, pero bueno, los datos que tengo es que no se ha dejado de dar ese servicio, sino que ha pasado a manos de la Guardia Civil. Enrique. Yo me voy a circunscribir a la pregunta exactamente de lo que ocurrió en Maracena. En Maracena ocurrió un esperpento, el PSOE perdió las elecciones porque no se pegó un tiro en el pie, se pegó un tiro en el pecho, se votó a PP y a Vox en coalición, y esto es coherente con lo que, o sea, no han engañado a nadie. Y otro más, ¿no? Han hecho Cuatro, es un cuatripartito, sí. Pues han hecho lo que se sabía que iban a hacer. No han engañado a nadie. Esa es la realidad. O sea que la gente cuando vota algo debiera saber que esas cosas pasan. Y esto será un episodio. Vendrán más episodios. Vaticino. Sí, yo estoy de acuerdo con Enrique, era justo lo que yo iba a comentar. Vaya por delante que la violencia de género es una lacra en España, que hay que acabar con ella, y bueno, en otros países, pero como estamos aquí, y que hayan desmantelado esa oficina, la verdad es que no me parece bien, porque las víctimas necesitan una atención, necesitan una acogida, necesitan un apoyo psicológico, apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, que yo eso no lo veo mal. Pero sí estoy con Enrique, es que iba a decir lo mismo en cuanto al fondo del asunto, que es el tema ideológico. Es decir, que el género es una ideología para la izquierda de un tipo, más a la izquierda todavía de otro tipo, para la derecha de otra manera, y cuando llegan cada uno al gobierno, pues lo aplican su programa ideológico en relación al género. Entonces, esta conclusión de lo que ha sucedido en Maracena es porque no nos puede extrañar, como bien ha dicho Enrique, es que él va en el programa de los partidos que han salido para gobernar. Entonces, igual que cuando está Podemos quiere que de lo que ha dicho antes Ignacio, del heteropatriarcado, eso que es como una especie de enemigo supremo, en cambio los socialistas, el PSOE tiene una visión de un feminismo como más tradicional, pues en la derecha pues tienen otra visión. Entonces quien llega al gobierno pues aplica a cada uno lo que él considera. Por eso es tan importante cosas como las que han ocurrido esta tarde en Francia, en París. Ni más ni menos que se ha consagrado el aborto como
un derecho constitucional. Se ha incluido en la Constitución y lo ha hecho, para sorpresa de quienes podamos pensar que eso sería poco menos que imposible, con el apoyo unánime de la derecha y la ultraderecha francesa. Es la que gobierna la derecha. No estamos hablando de un derecho en una ley, como tenemos en España, sino en la Constitución, de donde es mucho más difícil sacarlo. Mucho más difícil, por no decir imposible. Por eso es tan importante que los pasos que se dan no tengan retorno o se cierre la puerta, cuando hablamos de derechos fundamentales, a que puedan tener un paso atrás, ¿no, Enrique? Sin duda. Además es una noticia, yo diría que Francia en eso es un ejemplo. La Ilustración, la Revolución, la guillotina, ¿eh? Son un ejemplo. Para mí son un La ejemplo. guillotina, la ventaja que tiene es que refresca mucho la idea, ¿no? ¡Hombre! Lo dijo Messier Guillotiné, dice, no, eso que usted combina, que refresca mucho la idea, ¿no? Sin duda. Pero bueno, que en cualquier caso sí es un buen apunte, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Pilar? Bueno, yo es que aquí tengo una opinión un poco diferente, porque vamos a ver, un derecho que pueda ser un derecho, una expectativa de derecho de las mujeres que no quieran, por los motivos que ampara la norma al respecto, tener hijos, pues bueno, vale, bien, pero elevarlo a un derecho fundamental constitucional es que creo que entra en colisión con un derecho fundamental que es el primer derecho fundamental de todos los que hay en todos los países del mundo, que es el derecho a la vida. Entonces, tú no puedes poner dos derechos constitucionales que están entrando en colisión, o coge uno o coge otro, pero no dos que colisionan. Entonces, este derecho fundamental a la vida es preeminente y está por encima. El derecho al aborto es un derecho, una expectativa de derecho que tú lo puedes utilizar conforme a la normativa legal, a la ley ordinaria y a las leyes orgánicas, en nuestro caso orgánicas, porque el Código Penal es una ley orgánica, pues lo utilizas conforme a eso, pero elevarlo a la categoría de derecho fundamental constitucional me parece que entra en colisión por lo menos con el ordenamiento jurídico español, con el español. A lo mejor lo hacen viendo cosas como lo que está pasando en Estados Unidos, que están echando para atrás ese derecho. Pero tú lo que siempre tienes que respetar, blindarlo también es importante. Pero tú puedes blindar las cosas en una ley orgánica, es decir, que con el Código Penal está ya más que blindado. Lo que no debe es que en el sistema francés, no sé cómo va, pero el español sí que no puede alcanzar la categoría de derecho fundamental. Jesús. Sí, yo creo que en este tema concreto Francia pues fue de los primeros, de los pioneros en hacer una ley del derecho al aborto, ¿no? 50 años tiene. No me extraña que hayan sido también de los primeros en blindarlo y además que lo hayan conseguido con un consenso que incluye a la extrema derecha, cosa que en otros países no pasa en este tema, ¿no? También hay que decir que no en todos los temas que tienen que ver con el género Francia está a la vanguardia, pero en este en concreto sí. No, en absoluto. En este en concreto sí. Hay otros como el tema del uso del idioma, en fin, otras cosas. Y de hecho quisiera aprovechar para decir que yo que trabajo con textos en francés del Parlamento Europeo, he visto discursos de diputadas del Partido Popular francés, ¿no?, hablando del modelo español de igualdad de género como algo positivo, ¿eh? O sea que esto de que las políticas de género depende de la ideología, hay determinados temas que deberían por lo menos ser de consenso, ¿no? Y la violencia de género, bueno, eso volviendo al anterior, es uno de ellos, entre otras cosas porque eso está regulado por el Convenio de Estambul, que España lo firmó siendo Rajoy presidente del gobierno, ¿eh? Que no se nos olvide, que yo creo que ahí el Partido Popular ha dado marcha atrás en algunos temas. Vamos a acercarnos un poco más a casa con temas bastante candentes. Otro tema ideológico, la memoria histórica. Se ha liado la de Dios con el nombramiento del nuevo director del Patronato, Federico García Lorca. Para que ustedes se hagan una idea, es el organismo que reúne el legado físico en casas, en bibliotecas, etcétera, etcétera, del poeta. Las casas donde vivió, las casas donde residió, donde está su memoria, etcétera, etcétera. Y el presidente de la Diputación, que es de quien depende el Patronato Lorca, ha nombrado director del patronato a su hombre fuerte en Armilla, que a tenor de sus redes sociales es un negacionista de manual. Ha calificado la memoria histórica como memez histórica y ahora dirige el centro que lleva el nombre del poeta cuyos restos están a saber dónde, en una cuneta, en un barranco, en una fosa
a los que, por cierto, busca la memoria histórica. Enrique. Gravísimo. Ahí no se puede andar con medias tintas. Tendría que ser la gente muy consciente de que la hemeroteca es demoledora. Y esa impronta, yo que manejo alguna red social, pero para la música estrictamente, desde luego queda fuera la red en la que él se pronunció. Esa que ahora se llama X. No puedes decir las cosas que este hombre dijo y luego pretender dirigir el símbolo, porque Federico representa el símbolo. Federico son todo. Y hasta que no entienda este país que los muertos son de todo, no tendremos paz. Mira, yo por determinadas circunstancias durante muchos años he estado yendo a los arrancos del Carrizal una vez al año y me encargaron porque buscaba gente que lo hacía gratis, sino de quién me lo iban a encargar. Todos los años, en la curva y aparecía allí rojos, mataremos. Sí. Bueno, como estamos de noche, pues decir, me cago en vuestros muertos, en fin, cosas así, ¿no? Y hasta que no entiendan que los muertos son de todos, no cerraremos adecuadamente ese episodio, que se hace estupendamente en otros países y aquí no somos capaces. Error. Y él solito tendría que haber dicho, yo doy un paso al lado o atrás. Es un error grave. Hay cosas que pueden tener más o menos importancia. Esa, con lo sensible que está la herida en general todavía a estas alturas, no digo la de Federico, que también, que hasta en los años 70 había miedo de hablar de la muerte de Federico. Y después. Y después de los 70. Yo creo que es un camino equivocado. Evidentemente no lo van a quitar, ni lo van a enmendar, ni eso va a seguir adelante. Pero cada vez que haga algo o que abra la boca, le va a caer la mundial. Ignacio. Bueno, seguramente ya no diría nada, Enrique, obviamente. Pero bueno, yo entiendo que está dentro de la libertad y yo estoy de acuerdo contigo que evidentemente los muertos son una cosa de todos, no es de un bando. Exacto. Y si la memoria histórica ha querido... la propia memoria histórica está incluso en la Constitución, que fue en la ley de leyes en el que comunistas, independentistas de aquel entonces se aunaron y hicieron una Constitución para todos los españoles que además fue votada con el 95% de los votos. Todas las leyes que quieran separar, que quieran diferenciar unos muertos de otros, como unos más válidos y otros menos válidos, evidentemente es una ley que no tiene por qué figurar como norma general para todos los españoles, puesto que evidentemente se hace de una forma sectaria y de parte. Entonces, evidentemente la invalida como una ley general para todos los españoles. Y si es una ley que se pretende ser la ley de la concordia, pues en sí es un oxímoron en cuanto que da prioridad a unos muertos respecto a otros, y evidentemente ese no es el motivo. Es una declaración desafortunada por quien la hace, puesto que evidentemente un cargo político, administrativo en este caso, y además, como bien acaba de decir Enrique, en el puesto que desempeña, no es lo más indicado para que lo haga. Pero dentro de lo que dice el artículo 16 de la Constitución, pues efectivamente puede decirlo, pero desde otro ámbito, no desde ese. Pilar. Bueno, yo lo que quiero empezar diciendo es que esto que ocurre con este señor es producto del amiguismo a la hora de poner cargos. Si a este señor hubieran elegido a la persona
ciegamente, ¿no? Como hemos dicho, con un currículum ciego, el más capacitado porque es el que más sabe de Federico García Lorca, la persona que puede gestionar mejor este centro. En vez de elegir a la persona adecuada, ponen al amigo de turno. Pues pasa esto, porque el amigo de turno pues antes se ha explayado en las redes sociales diciendo de todo, y esta persona pues no está capacitada de ninguna de las maneras para ejercer ese cargo, precisamente cuando además Federico García Lorca es una evidencia absoluta de que fue asesinado, fue fusilado en la guerra civil. Es decir, que es un sinsentido total que este señor vaya a ocupar este puesto, y nos demuestra más que para los puestos tienen que elegirse a las personas más capacitadas. Ya antes hablábamos de lo que es el trabajo privado de las personas, de los ciudadanos, pero esto igual también para los cargos políticos, ¿eh? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, lo que quiero decir aparte de esto es que creo que este señor debería de una manera, bueno, creo que ha pedido disculpas, pero quizás sería mejor que no se dedicara a esto, porque parece que no es la persona más capacitada precisamente para ello, ¿no? Es como si yo digo que odio al Atlético de Madrid y me ponen a mí de presidente del Atlético de Madrid. Bueno, no, quería solamente y ya termino, eso lo voy a hacer un toque así de risa. Yo también quiero añadirme un poco a lo que se ha dicho sobre que es verdad que todos los muertos son de todos y que todos son iguales, y que ha habido víctimas y que han sufrido mucho en todos los lados, pero a este señor de verdad yo le recomendaría, aparte, y ya acabo, a todos los políticos les recomendaría que estas redes X, etcétera, lo usaran lo menos posible, porque les pone una situación en la que verdaderamente conocemos cuál es su calaña y qué es lo que piensan sobre los temas. Enrique ha dicho una cosa que es muy apropiada, y no para ese cargo, sino yo creo que para todos, que es el currículum, ¿no?, de esa persona en concreto, claro, para ocupar ese puesto en concreto, claro, que no es currículum, como decía don Manuel Fraga, era currícula, que era plural neutro, no era, había que estudiar todas las currículas, pero en este caso, evidentemente yo creo que es una cosa tan específica y tal cual, pues evidentemente habría que ver esas currículas de cada uno de los candidatos, claro, y no estar así y tenía que haber sido por concurso, Jesús, por concurso también, de mérito, por concurso. No, claro. yo pienso también que es muy grave, especialmente pues teniendo en cuenta que hablamos de una persona que va a estar al centro de la casa museo natal de García Lorca, y hablamos de un García Lorca cuyos restos todavía no se han encontrado siquiera, ¿no? Ni los suyos ni los de muchos más. Y lo peor es que cuando ha intentado explicarlo lo ha agravado más todavía, porque primero dice es un juego de palabras. Gracias por la explicación, no me había dado cuenta de que mi memoria es un juego de palabras. Pero además diciendo es que, bueno, ese discurso un poco en esa línea, no se trata de las víctimas por igual. Creo que aquí hay que recordar también que a las víctimas del bando republicano se las exhumó inmediatamente después de la guerra civil, que sus nombres se pusieron en las fachadas de las iglesias de sus pueblos y que se las enterró dignamente, cosa que no se ha hecho todavía con decenas de miles de víctimas del otro lado, y que muchas además no son del fragor de la guerra, de esa espiral de violencia de mentero que han matado los del otro bando a no sé cuántos, pues ahora yo en este pueblo que controlo yo voy a matar a no sé cuántos, sino de la posguerra. Hubo todavía miles de asesinatos, de ejecuciones por razones políticas, y muchos de ellos están todavía en fosas comunes, ¿no? Entonces la ley de memoria histórica, además de memoria histórica y democrática, es algo que yo creo que debería ser parte de un consenso ciudadano, ¿no?, que fuera más allá de las diferencias ideológicas, porque al fin y al cabo se trata de honrar la memoria o de recuperar la dignidad de personas que encima, después de asesinarlas, luego las juzgaron muchas veces años después para cobrarles una multa a la familia y las condenaban por adhesión a la rebelión, cuando los que se habían rebelado eran los que los habían matado, ¿no? Pues devolverles esa dignidad y decir no los mataron porque se rebelaran contra nadie, sino por defender un régimen legítimo y democrático que debería ser pues parte del patrimonio que todos defendiéramos por igual. Pero es que la dignidad va en contra de que me parece correcto lo que tú acabas de decir, va de esa memoria, y esa dignidad va a favor de uno pero en menosprecio de otro, y yo creo que, como tú acabas de decir perfectamente, debe ser a favor de todos. Claro, pero los que están todavía en las cunetas, pues muy bien, son también, correcto, prácticamente todos, salvo algunos que Franco los llevó al Valle de los Caídos y que también tendrán que sacarlos de allí y dárselo a sus familiares, ¿no? De la última semana, de la semana pasada, tenemos un par de temas que podríamos agrupar dentro de una deriva
extraordinariamente preocupante en lo que a la gestión de la Junta de Andalucía con Granada se refiere. No queremos que se nos vea en Granada como la capital del quejido permanente, ni los llorones de siempre, pero es que son muchas cosas muy juntas y al mismo tiempo. La Junta de Andalucía, lo apuntábamos aquí en el programa, pero ya lo hemos ido conociendo más cosas, crea el Instituto Andaluz de Divulgación Científica. Ya sabemos que su sede va a ser en Málaga. Tiene los mismos fines que el Parque de las Ciencias, que está poco menos que dejado de la mano de Dios. Nos decían en esta misma mesa el pasado miércoles que lleva sin presentar las cuentas desde hace 6 años. Y al día siguiente sabemos que la Orquesta Ciudad de Granada recibe, siendo la mejor orquesta indiscutiblemente por todos los críticos así calificada de Andalucía y una de las mejores de España, recibe la mitad de la financiación por parte de la Junta de lo que recibe la Orquesta de Sevilla y la tercera parte de lo que recibe la Orquesta de Málaga. Ignacio. Bueno, a mí lo que, desde luego lo acabas de expresar tú muy bien, el quejío permanente de Granada. Y yo creo que la culpa evidentemente no es de los granadinos, que por lo menos los que estamos en esta mesa nos consta de que nos dedicamos en cuerpo y alma a defender lo que son los intereses legítimos de Granada. Me parece un retroceso importantísimo y bueno, y un desprecio más a lo que es la ciudad de Granada, aunque lo quieran vender, que es el centro del Instituto de Andalucía de divulgativo, es una continuación del Centro Príncipe que ya existía y que da igual, pero en cualquier caso es una dejadez por parte de nuestros políticos que tienen que estar defendiendo los intereses de Granada y evidentemente el museo más importante de ciencia que tiene Andalucía y de lo más importante que tiene España, cualquier piedrecita que se le ponga en su contra a favor de otros, pues lógicamente va bajando de escalón y lógicamente los políticos granadinos, que son los primeros, y la sociedad de Granada tienen que estar muy alerta para que esto no suceda. Y respecto a lo que es la orquesta, esto es una cosa ya que viene de tiempo atrás. Es una orquesta de las más reconocidas en prestigio de España y Enrique de eso sabe más que yo al respecto y que cada vez pues cuesta más sacar adelante. Afortunadamente se ha sacado, pero que evidentemente se ha sacado porque bueno, hay otros tipos de circunstancias que la ayudan y la avalan, como pueden ser los festivales, como puede ser el propio programa que la orquesta organiza todos los años y que afortunadamente pues podemos disfrutar de ellos, pero que evidentemente es una constante preocupación el saber si va a continuar ese proyecto, si va a haber suficiente dinero para sufragar esos gastos, y cuando estamos hablando de una ciudad que se quiere poner como capital cultural de Europa, pues evidentemente cualquier ayuda es poca. Con el estruendoso silencio de la máxima autoridad de esta ciudad, la alcaldesa, y la máxima autoridad de esta provincia y del Partido Popular, que no han dicho esta boca es mía, que no le han dicho al presidente Juanma, habla. Juanma, ¿qué estás haciendo? Largo. Mira, lo de la orquesta, tú lo has dicho, desde la época de Oriol Ponsa, que ha fallecido, por cierto, Oriol, hace 2 o 3 años, sí, y no tenía edad para eso. Desde la época de Oriol Ponsa como gerente y de Josep Pons como director. Ponsa decían ellos, que parecía una declinación latina. La Orquesta de Granada vivió una época esplendorosa, dicho unánimemente por toda la crítica. Era, junto con la Orquesta de La Coruña, las dos, bueno, y Tenerife también destacaba, era lo mejor que había en el país, de programación, con un sonido, sin caer en lo que caen muchas orquestas que están tocando y parece que se van a dormir, no tenía pulso. Vivió un momento esplendoroso. Ha tenido sus momentos después de aquello, que hace unos años, de más caída y tal, pero
es insultante que una orquesta que fue referente no solo de Andalucía, sino a nivel nacional, y que fue al San Cantorum de Berlín, donde tocó Y a la escala de y Milán. exacto, y se programó por primera vez, tocaron una pieza de Astor Piazzolla. Nunca más se ha vuelto a tocar en aquel sitio nada de Piazzolla, y fue la Orquesta de Granada. Es una orquesta que ha hecho historia, que habría que pelear por ella con uñas y dientes. ¿Cómo es posible? Pues van a decir, es que la orquesta vale mucho dinero. Y la de Sevilla no. Ahí están los números. Y la de Málaga, que nunca ha sido nada, digámoslo, porque Sevilla todavía era una filarmónica que de vez en cuando tiraba. Y ahora todo para Málaga es poco. Estará Bendodo encantado, ¿eh? Don Elías estará encantado. Y lo del Parque de la Ciencia es una más de todas las pérdidas que está teniendo Granada en los últimos 4 o 5 años. Hoy una cosa, mañana otra, y la ciudad callada. Dices tú, los políticos, la ciudad callada. Pilar. Yo en el artículo de mañana hablo de este asunto. Bueno, Ya tienes adelantado. bueno, lo único, lo de la orquesta no, pero de todo lo demás sí, y también de la culpabilidad que tenemos los granadinos y por supuesto los políticos indolentes que no han estado contra... Los políticos tienen mayor, ¿no? Por supuesto, los políticos indolentes que han primado su propio beneficio con respecto al beneficio de Granada. Bueno, la OCG, el Parque de la Ciencia, CETURSA, la Alhambra... La Escuela Andaluza de Salud la Escuela Pública. Andaluza de Salud Pública. Nos quitaron la ESA. Yo no sé todavía lo del acelerador de partículas. Estamos tocando madera todos los días a ver si esto termina o no termina. Fines del Sur. Todo. Fines del Sur. Un montón. La SGAE que había aquí, que se la llevaron a Málaga, la sección de la SGAE que había aquí. Millones de cosas. Bueno, es que podemos tener un rosario entero de cuentas y seguiríamos contando más y más y más. Los tickets de Cetursa de Sí, ya pone Sevilla. Pone Sevilla, Cetursa Sevilla. Pone Sierra Nevada, Sevilla. Es que la gestión Sí. se hace en Sevilla. Sí, pero lo que yo quiero decir con esto es que a nosotros esta recentralización feroz nos está despojando de todo, no ya de lo que nos quedaba, sino ya de nada. Dentro de nada yo ya no sé, aquí no va a quedar nada, nada más que vamos a quedar los granadinos, pero sin ninguna institución de ningún tipo. ¿Esto qué demuestra? Que aparte de la recentralización feroz que se está haciendo ahora, llevamos una postergación ya de 43 años, ya para 44 desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de esta comunidad, que verdaderamente yo creo que aquí se está demostrando que el modelo territorial que tenemos actualmente no funciona. Yo quiero un modelo territorial diferente, no donde todo esté centralizado en la metrópolis que antes era Madrid, ahora es Sevilla, y hay que hacerse no sé cuántos kilómetros para ir a resolver algo, y yo verdaderamente para depender de Sevilla prefiero depender de Madrid. Es que no quiero depender de ninguno de los dos, yo también quiero tener una autonomía propia. No me parece correcto que haya autonomías como Murcia, que son uniprovinciales, y que nosotros tengamos una autonomía de 8 provincias más grandes que Portugal. Esto no puede ser, porque ¿qué está pasando? Pues que ellos recentralizan allí todo y aquí cada vez tenemos menos. Esto no puede ser, esto llegará a un momento dado en que esto tenga que explotar, porque hay un desequilibrio territorial entre comunidades autónomas uniprovinciales que tienen que están muchísimo mejor, luego otras que tenemos 9 provincias, una 9 provincias como Castilla y León, otras 8 provincias como nosotros, todas más grandes que Portugal. Esto no es justo, porque siempre en esos territorios tan inmensos hay territorios que van a estar más desfavorecidos que otros, y a nosotros pues se ve que yo no sé qué tipo de ojeriza nos tienen que tener allí para que nos hayan despojado de todo. Vosotros pensáis en lo poco que nos queda, veréis cómo también nos lo van a quitar. Jesús. Bueno, esperemos que no. Nos quedan Mira algunas ya lo cosas grado de la todavía, ¿no? UGR que no nos han querido Por dar eso tampoco, estaba pensando en la universidad, sí. No, yo más allá del localismo, que efectivamente... En la universidad que recibió una puñalada últimamente bien pero grande, fuerte, fuerte. En fin. Más allá de ese agravio que parece que estamos siempre, como decía Agustín, ¿no? Quejándonos, pero por desgracia con razón, ¿no? De esa falta de apoyo, de esa falta de mantenimiento, de sostener ese apoyo a instituciones que ya tenían un arraigo aquí,
creo que lo que llama la atención, estuviera en Granada o estuviera donde sea, que 3 modelos de éxito, como son esa orquesta a la que se refería Enrique, Ciudad de Granada, la Escuela de Salud Pública o el Parque de las Ciencias, que han sido modelos de éxito por el trabajo de sus profesionales, por la excelencia de su trabajo, por su compromiso, por su empeño, en vez de apoyarlo desde las instituciones, estén donde estén, me da igual donde estuvieran, ¿no? Ahora resulta que pues uno lo dejamos caer, le recortamos el presupuesto, parece que yo sepa, las orquestas son sinfónicas las 3, ¿no? Y tendrán más o no. La mayor es la de Sevilla, que sí es sinfónica. La de Sevilla Granada no llega a ser músicos, sinfónica, pero tiene refuerzos y tiene un personal. Más presupuesto, pero la de Málaga y la de Granada son equivalentes en cuanto a número de músicos. Pues no sé, si le dan más a uno que a otro, que a otra es que o quieres que ganen más unos que otros, o que se puedan mover más, o que puedan hacer. Y no tiene ningún sentido que un gobierno que está para apoyar a toda Andalucía, pues al final haga ese tipo de discriminaciones. Pero, en definitiva, son 3 modelos de éxito, como decía, que en vez de apoyarlo, pues se les deja caer. Pero ahí quizá falle el modelo, como falla siempre el modelo para cualquier cosa. No puedes tener 8 palacios de congresos, 8 aeropuertos en o como pasa en el País Vasco, 4 aeropuertos en 100 kilómetros a la redonda. Eso es imposible. Pues, o sea, imposible, no es imposible, pero eso es eso tiene un coste que evidentemente se hace imposible. Lo que es cierto es que es sorprendente nuestro silencio, el de la ciudadanía, porque somos nosotros los que debemos defender nuestras cosas, nuestra orquesta, nuestro Parque de las Ciencias, pero escandaloso el silencio de aquellos a quienes hemos votado para que defiendan esos intereses. Yo recuerdo alcaldes en esta ciudad que si le hubieran hecho una cosa de estas, se hubieran encadenado a la verja del Palacio San Telmo, ¿eh? Antonio Jara montaba unos pollos por mucho menos, de muchísimo cuidado. Es decir, no se puede tener un alcalde o una alcaldesa, un presidente de la Diputación o una presidenta de la Diputación a beneficio de inventario. Porque para ese viaje no nos hacen falta alforjas. Dejamos a Juanma y a sus consejeros, porque ya está, se acabó la película. Pero que todos tenemos que hacérnoslo ver, porque mientras nosotros sigamos en casa, ni Perry se va a preocupar de esta historia. Y como estos son cuentas muy escasas, el dinero va a donde hay gente que aprieta más. Y Granada no aprieta nada. Nada, ni poco ni mucho, nada. Llegamos al final de nuestro tiempo. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias, Enrique. Gracias, Jesús. No se nos vayan, porque vamos a tener con nosotros ahora a alguien que es la memoria fotográfica de los últimos 50 años de esta ciudad. La memoria fotográfica, la memoria periodística, la memoria de compromiso y la memoria ética. Hablamos de Juan Ferreras, todo un personaje, no se lo pierdan. Hasta ahora.